Y se recordará usted que el día de ayer hablábamos del Día Mundial contra la Diabetes en el marco de esta conmemoración. Afortunadamente hay buenas noticias y es que aquí en el país a la baja las cifras de defunciones por año. Mire usted. En nuestro país, la diabetes es una de las principales causas de mortalidad. De acuerdo al INEGI, casi 1 de cada 6 defunciones se debe a esta enfermedad. Tenemos 105.574 defunciones por diabetes, lo que significa que en México fallecen 12 personas cada hora como consecuencia de la diabetes. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con cifras de 2017, México dejó de ser el primer lugar a nivel mundial en casos de diabetes entre sus habitantes mayores de 19 años. Hoy tenemos una prevalencia global en encuesta de hogares de 9.4%, cuando la esperada era que fuera 10.2%. Se han hecho o tomado diversas acciones que están mejorando la calidad de la atención del paciente diabético. Aún hay mucho por hacer. Expertos indicaron que se debe seguir trabajando con la población, en especial con las mujeres adultas y adolescentes en el ámbito rural, así como en las personas con sobrepeso y obesidad. Hay que señalar de manera muy clara que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para diabetes, para enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos, y que se estima que 9 de cada 10 casos de diabetes mellitus, sobre todo el tipo 2, están asociados al sobrepeso y a la obesidad. Para prevenir esta problemática, el gobierno trabaja sobre diversas acciones y campañas como son Chécate, Mídete y Muévete, Resta Kilos, Suma Vida, Salud Móvil, Cambiar es tu decisión y Da Leche Materna. En breve iniciará el programa piloto La Salud en tu Escuela, en el cual se tomará de medida a 120,000 niños de nivel primaria en Campeche, Querétaro y posteriormente en la Ciudad de México y en Morelos, donde su aplicación se retrasó debido a los sismos ocurridos en septiembre. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.